En este tutorial vamos a ver los tipos de datos que hay, cómo declarar variables con diferentes tipos de datos y cómo hacer operaciones sencillas, elementales con ellas y mostrarlas en pantalla. Además, os voy a enseñar a recoger datos por teclado para guardarlos en una variable. No os asustéis porque todo esto es más fácil de lo que parece. Estamos solo empezando el curso. Así que vamos al compilador. Aquí está como lo dejé la otra vez. Y podéis vosotros crear un nuevo proyecto. De hecho, voy a hacer un nuevo proyecto mejor. Y así lo tengo todo más organizado. Recordad, como dije en el vídeo tutorial anterior, hay que seleccionar Console Application. Aquí ponemos el nombre, sin espacios, recordad, en C. Aceptamos. Cerramos este proyecto. Y ahora yo me voy a hacer aquí otra carpetita. Igual con el nombre, sin espacios. Y guardamos. Vale. Tipos de datos que hay. Aquí tenéis los datos más usuales que hay, de los más utilizados en el lenguaje C. Estos son el dato de tipo entero, puede almacenar valores enteros, positivos y negativos. Tiene un límite, ya que la variable tipo int, entero, es de 8 bits. Eso limita el tamaño de la variable entero a un número, no sé, creo que era mayor o menor de 128. Es decir, no puedes guardar, por ejemplo, 129 dentro de esta variable. No me acuerdo ahora mismo si era ese el límite, pero es algo así. O sea, al ser de 8 bits, tiene un límite. Por lo tanto, si tuviéramos que guardar en una variable un número mayor que el límite que impone el entero, tendríamos que crear un tipo de variable distinta, que sería el long, que bueno, ese ya lo veremos un poco más adelante, que ese puede guardar enteros también, pero mucho más grandes. Entonces, en la columna de la izquierda tenéis en castellano el tipo de dato. En la columna del medio, la instrucción que tenéis que utilizar para declararlo. Este cuadrito lo tenéis que aprender muy bien. Son 3 sencillas cosas que en cuanto hagáis 2 programas o 3 os lo aprendéis, os lo aseguro. Pero tenéis que tenerlo claro porque podéis tener muchos errores de compilación en los que no sabéis por qué no os da un resultado lo que os debería dar, y es a lo mejor por la tontería de que estás intentando que muestre un valor float decimal y en vez de ponerle porcentaje F para que lo muestre, pones porcentaje D. Y claro, ves que no te lo muestra bien, te puede mostrar cosas raras y te rayas la cabeza cuando es una tontería de estas. Por lo tanto hay que tener muy claro los tipos de datos, estos 3 por lo menos. En la columna de la derecha tenéis el identificador de cada tipo de dato. Esto se va a utilizar, por ejemplo, en la función printf, que la vimos en el primer vídeo tutorial, en la función scanf, que es la que vamos a utilizar en este vídeo tutorial para recoger un dato por teclado. Y bueno, se suele utilizar también en otro tipo de funciones o instrucciones, pero esas son las más básicas, recoger un dato y mostrarlo por pantalla. Por lo tanto, esta columna es la que vamos a utilizar en los printf y scanf. Y esto para declarar las variables. Por ello, nos vamos al devc y vamos a crear variables. Vamos a crear una variable de cada tipo. No, mejor dicho, vamos a crear 2 variables enteras, un carácter y un float. Para declarar variables enteras, si veis aquí en el cuadrito, se declaran con int.
Vamos aquí y ponemos int. Como veis, automáticamente el compilador lo escribe en negrita, indicando que es una instrucción del propio compilador. Ponemos int, espacio y el nombre de la variable que queremos crear. Por ejemplo, a. Si queremos seguir declarando variables del mismo tipo, podemos hacerlo de esta manera. Ponemos a, coma, otra variable, b, y ya está, ya terminamos. Si recordáis del videotutorial anterior, os dije que todas las líneas en C, por regla general, luego ya veréis que hay excepciones, deben terminar en punto y coma. Esta es una manera de declarar dos variables o más del mismo tipo, para ahorrarnos escritura. Otra manera de escribirlo sería así: int a, punto y coma. Abajo, int b, punto y coma. Es exactamente lo mismo, solo que aquí tenemos que escribir casi el doble de lo que escribimos aquí. Es comodidad simplemente. Yo opto porque desde el principio utilicéis esta forma. El siguiente tipo de dato que vamos a crear es float. Para ello ponemos float, que recordad que es un número decimal. Vamos a darle un nombre. Por cierto, no le podemos, dos variables no pueden llamarse igual. No podemos llamar a este float a o b, por ejemplo, porque son variables que ya hemos creado. Si lo hacemos nos va a dar error el compilador. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que el compilador distingue entre mayúsculas y minúsculas. A este float podríamos llamarle a mayúscula y no daría error, porque él considera que a mayúscula es una variable diferente que a minúscula. Pero bueno, para ahorrar confusiones, vamos a llamarla a float. ¿Cómo la llamamos? Pues decimal, por ejemplo. Punto y coma. En otra línea, vamos a crear un carácter, una variable tipo char. Así que escribimos char. ¿Cómo la llamamos? Pues carácter. Y punto y coma. Una cosa que tenéis que tener en cuenta para programar bien es el tabulado y la sangría que le dais a vuestro programa, es decir, la estructura visual que le dais. Podemos escribir todo esto, todo esto así juntito. Aquí le quitamos este espacio, así todo junto, apelotonado. Va a funcionar igual el programa. Lo que pasa es que es más lioso de ver así que separarlo. Aquí, por ejemplo, lo que se suele hacer al principio de los programas, se deja aquí un espacio y luego declaramos las variables en el mismo montón, por decirlo así. Luego separamos y ya aquí ejecutamos las instrucciones o lo que haga falta en nuestro programa. Es una manera más visual de tenerlo todo a mano, porque ahora tenemos 3 líneas de programa, pero en cuanto tengamos un programa de 200 líneas, pues ya no es tan fácil visualmente ver dónde están las cosas. Por eso lo suyo es utilizar los tabuladores y ciertas reglas que vais a ir viendo a lo largo de este curso. Bueno, entonces vamos a dejar aquí un espacio y vamos a decirle al usuario que tiene que introducir el número A y el número B. Como veis, son tipos de dato entero. ¿Cómo le decimos al usuario que meta esos datos? Con printf, eso ya lo sabéis hacer. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro abrimos y cerramos comillas dobles. Y dentro de las comillas dobles escribimos el texto que queramos mostrar en pantalla. En este caso, introduce número A. Ahora tenemos que hacer una función que recoja el dato que va a introducir el individuo en cuestión por el teclado. Ese dato se va a escribir en pantalla justo después de lo último que haya escrito. Por lo tanto, si dejamos esto así, va a poner en pantalla introduce número A y justo después de A va a poner el número que nosotros escribamos en el teclado. Va a estar pegado la A con el número.
y creo que queda más elegante, más bonito si ponemos, por ejemplo, aquí 2 puntos, espacio. Así, lo que escribamos, el número que escribamos se va a escribir justo aquí, después de A, 2 puntos, espacio. Y así va a quedar más bonito, más legible. Vale, punto y coma. Ahora tenemos que saber cuál es la función para recoger un dato. Esa función se llama scanf. Como veis, se escribe parecido a printf, print de imprimir en inglés y scan de escanear. Scanf es una función, por lo tanto lleva paréntesis. Dentro de los paréntesis, ¿qué hay que poner? Hay que poner dos cosas diferentes. Lo primero que hay que poner es el tipo de dato que vamos a recoger por el teclado. En este caso, le estamos diciendo al usuario que meta el número A, y el número A, como veis, es un número entero. Por lo tanto, nos vamos a la tablita, que nos tenemos que saber de memoria, y vemos que el tipo entero es porcentaje de. Así que nos vamos al scanf y, entre comillas, ya sé que esto no es texto, lo que vamos a escribir, pero hay que ponerlo entre comillas dobles. Porcentaje de. Vamos a recoger un dato de tipo entero. Después de las comillas, ponemos una coma, espacio, por aquello de la legibilidad. No es necesario poner este espacio, pero si lo ponemos, se ve de un vistazo el tipo de dato que es y la variable donde vamos a guardarlo, que es lo que vamos a escribir ahora. Acostumbraos, como ya os digo, a este tipo de normas de la sangría, el tabulado, la separación con espacios, con líneas vacías de distintos bloques del programa, o el espacio dentro de una función para separar los distintos parámetros. Puede que os esté liando un poco lo que os estoy explicando, pero lo iréis entendiendo con los diferentes videotutoriales que haga. Bueno, entonces recogemos un dato tipo B, tipo D entero, y aquí tenemos que decirle la variable donde lo va a guardar. Vamos a guardarlo en la variable A, recordad. Esto se escribe un poco raro, ya en el futuro os explicaré por qué. Se escribe así. Ampersand A. Hay que poner el nombre de la variable después del símbolo ampersand. Ya os explicaré por qué es eso. Y ya está. Ya entonces esta función lo que va a hacer es recoger lo que puse por teclado en modo de variable de tipo entero y lo va a guardar en la variable A. Ya está. Pues ponemos punto y coma al final. Ahora vamos a decirle al usuario otra vez que introduzca un número, el número B. Vamos a ello. Copiamos y pegamos todo esto porque va a ser exactamente igual, solo cambiando la variable. Y aquí introduce número B y aquí igual cambiamos, introduce número B. Ahora vamos a hacer una cosa sencilla. Vamos a imprimir estas dos variables para ver si se han guardado bien. Y así ya de paso aprendéis con el printf a imprimir una variable en vez de tener que escribir el valor que tiene esa variable. Por ello ponemos printf, paréntesis, comilla doble, hasta aquí como siempre. Y ahora le vamos a decir A es igual a... Y aquí tenemos que poner el identificador de la variable A. Como es tipo int, recordad que es porcentaje de. Aquí ponemos porcentaje de. Y aquí, ahora el printf es donde va a meter el valor de la variable A, donde debe meterlo. Así que va a escribir A es igual a D, o sea, es igual a el valor de la variable A, coma, B es igual a D, porque sigue siendo un tipo entero la variable B. Cerramos comillas y ahora, al igual que el scanf tiene dos parámetros, ya os explicaré en un futuro más a fondo lo que son los parámetros dentro de las funciones, pero como veis, esto es un parámetro que separamos gracias a una coma del segundo parámetro. Pues en el printf igual,
esto sería el primer parámetro que separamos de una coma de los siguientes parámetros. ¿Cuáles van a ser los siguientes parámetros? Las variables que queremos imprimir, en el mismo orden que aparecen aquí. Esto es una variable, o será una variable en el futuro, y esto también será una variable. Aquí queremos imprimir la variable a, por lo tanto la primera que tenemos que poner aquí después de la coma es la variable a. Ahora vamos a introducirle otro parámetro, por lo tanto lo separamos con una coma y tenemos que introducir este valor, que lo va a coger de la variable b. Cerramos paréntesis y punto y coma. Vamos a repasar. Como es programación estructurada, recordad, lo primero que va a hacer es declarar a y b, va a declarar la variable float decimal y la variable char carácter. Va a imprimir por pantalla, introduce el número a y va a recoger por teclado el número a. Lo mismo para el número b y luego con un printf va a mostrar lo que vale a y lo que vale b, que van a ser los valores que hemos introducido por teclado al principio. De momento las variables float y, o sea, la variable decimal y carácter no las vamos a utilizar. Pues damos aquí para compilar y ejecutar, o F9 si lo preferís. Guardamos con el nombre main, recordad. Y aquí veis, introduce el número a, dos puntos, espacio, y aquí es donde va a escribir. Vamos a introducir un 2. Y ahora tenéis que pulsar Enter para que guarde el valor. Introduce número B. Vamos a pulsar 4. Enter. Y te dice que A es igual a 2 y B es igual a 4. Por lo tanto ha recogido bien los valores. Vale. Misión 1 completada. Ahora vamos a hacer una cosa que va a ser recoger un carácter float. Para ello vamos a bajar esto un poquito. Y aquí esta va a ser la rutina para recoger y mostrar los variables, o sea, los valores a y b. Y aquí abajo vamos a hacer la rutina para recoger y mostrar el valor decimal. Y ya de paso el carácter. Por lo tanto, hacemos un printf. Printf introduce el valor decimal. Dos puntos, espacio. Y aquí cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Ahora igual para recoger el valor float con scanf. Abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles y tenemos que decirle el tipo de dato. Como es un float, es porcentaje %. Ahora ya voy a ir un poquito más rápido, no me voy a parar en explicar todo porque ya lo he explicado antes. Ponemos coma para separar el segundo parámetro, ponemos ampersand y le decimos la variable donde lo tiene que guardar, que es decimal. Así que la escribimos. Ahora cerramos paréntesis y punto y coma. Vale. Ahora os voy a explicar una pequeña cosa del printf que todavía no os he explicado, que es cómo introducir un salto de línea o un tabulador. El salto de línea, como podéis deducir, termina la línea donde está y salta a la siguiente, tantas veces como hayamos introducido ese salto de línea. Lo que se suele utilizar es, si vamos a poner varias líneas de texto, como en este caso, que tenemos que poner introduce número A, introduce número B, y aquí lo muestra luego, vamos a ponerle al final de la línea, bueno, no, mejor al principio, vamos a ponerle un salto de línea. ¿Cómo se pone esto? Se pone con la barra izquierda y luego una N. Ya está. Esta pequeña literatura de aquí es la que le indica al compilador que cuando se encuentre esto tiene que saltar una línea. Esto vamos a introducirlo al principio de las líneas de texto. Vamos a introducirlo ahí, aquí y aquí. También lo vamos a introducir aquí. Y para que veáis que lo podéis utilizar muchas veces seguidas para hacer varios saltos,
por ejemplo, queremos hacer entre los números decimales y el número float, vamos a hacer, por ejemplo, 3 saltos. Por lo tanto, ponemos barra n, barra n, barra n 3 veces. Introduce valor decimal. Ya está aquí el decimal. Ahora vamos a decirle al usuario que recoja, o sea, que introduzca un carácter. Así que ponemos igual barra n, barra n, barra n para separarlo del valor decimal. Introduce un carácter. Cerramos paréntesis y cerramos punto y coma. Ahora igual, scanf, le decimos el tipo de variable que vamos a recoger, char es porcentaje C. Así que escribimos porcentaje C, cerramos comillas, coma, espacio, ampersand y la variable carácter, que es donde queremos guardar el carácter. Todo tiene sentido. Cerramos paréntesis y punto y coma. Como veis, aquí recogemos el carácter A y B y los mostramos, pero aquí sin embargo recogemos el float y el carácter, pero todavía no le hemos dicho que los muestre. Ahora vamos a hacerlo al final. Nos vamos aquí al final del programa. Le decimos printf, hasta ahora igual que siempre. Comillas dobles para indicarle que ahí va a haber texto. Y le vamos a decir decimal es igual a... Ahora tenemos que decir el tipo de dato que va a aparecer ahí. Como es un float, porcentaje F. Y también le vamos a decir que carácter es igual a... Ahora, como es un tipo carácter, es porcentaje C. Cerramos comillas. Y ahora tenemos que indicarle las variables que vamos a introducir aquí y aquí, en el mismo orden en el que aparecen. La primera es F, float. Por lo tanto ponemos coma, espacio y le decimos la variable que es. La variable es decimal. La siguiente variable a mostrar es carácter. Ya está, así que cerramos paréntesis y cerramos punto y coma. Aquí, como veis, no sé si os habéis dado cuenta que no he introducido el salto de línea, así que vamos a introducirlo. Vamos a darle también 3 saltos de línea. Y bueno, en teoría recoge A y B y los muestra, recoge el dato decimal y recoge el carácter y luego muestra el decimal y el carácter. Vamos a ejecutar, ya sabéis, F9 o en ese botoncito de ahí. Número A, 5. Número B, 6. Ahí ya tenemos que A es igual a 5 y B es igual a 6. Ahora introduce un valor decimal. En C los valores decimales se escriben con punto, no separados por coma, sino por punto. Vamos a poner, por ejemplo, 9,8, que sería la aceleración de la gravedad. Pulsamos intro. Ahora nos dice, ¿veis? Aquí hay un error porque no nos ha dejado opción a introducir un carácter. Esto hay un pequeño error que ya tendré que ver a ver por qué no hace eso. Ahora mismo no lo veo. Pero bueno, como veis, nos dice que decimal es 9,8. Como veis, muestra muchos ceros detrás del 8 porque la variable float puede, igual que el int, tiene un límite de valor que puede guardar, tanto en la parte entera como en la parte decimal. Como solo hemos introducido un dígito de parte entera y uno decimal, todos los demás números que componen ese float, esa variable, están rellenos con ceros. Por lo tanto, como no le hemos indicado que tiene que mostrar un cierto número de caracteres, de dígitos, dentro de ese float, nos muestra todos. 9.8000000. Carácter, como no nos ha dado opción a introducirlo, no nos muestra nada. Bueno, ya sabéis cómo recoger esos 3 tipos de carácter, aunque el tipo carácter no ha funcionado, pero en el siguiente tutorial lo investigaré a ver por qué. Que ahora es tarde y no sé, ahora mismo estoy en blanco, no sé por qué.
Ahora vamos a hacer una pequeña operación matemática aquí para que vayáis cogiendo soltura con las operaciones matemáticas en C. Vamos a crear otra variable tipo int en la que vamos a guardar la suma de A y B. Como os he dicho, lo podéis declarar en la misma línea, puesto que es del mismo tipo que A y B, es un tipo entero, lo vamos a declarar en la misma línea y así no escribimos tanto. Ahora vamos a llamar suma. Nos vamos aquí abajo y ahora le vamos a asignar a la variable suma la suma de A y B. ¿Y cómo asignamos algo a una variable? Con el símbolo igual. Primero tenemos que poner la variable a la que queremos asignar un valor. En este caso es suma. Ponemos igual, que en C significa asignar, y ahora ponemos lo que queremos asignarle, que es A más B. Cerramos con punto y coma. Esto en castellano se leería: a la variable suma asígnale el resultado de A más B. Ya está. Por lo tanto ahora vamos a hacer un printf, que esto ya deberíais hacerlo solo, intentar pausar el vídeo e intentar mostrar la variable suma con el printf. Ya deberíais saber hacerlo. Pero bueno, voy a hacerlo de todas maneras. Decimos que la suma, bueno, esperad, aquí va barra n, 3 veces para que haga 3 saltos de línea. La suma de A y B es igual a, ya sabéis, un tipo de dato entero, cerramos comillas, ponemos una coma para separar los parámetros y decimos que es la variable suma la que queremos mostrar. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Ahora ejecutamos, introducimos 9 y 2, la suma tiene que dar 11, valor decimal 5,2, el carácter no nos deja introducirlo todavía, y aquí nos dice que la suma de A y B es igual a 11, por lo tanto funciona. Bueno, hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. En el próximo vídeo tutorial os explicaré cómo introducir la variable carácter correctamente, porque de esta manera no funciona, ya veré por qué. Y bueno, practicar un poco vosotros con el printf y el scanf, también probar a sumar números, también podéis restarlos. Si cambiáis esto por un menos, lo restáis. Si lo cambiáis por un por, un asterisco, lo multiplicáis. Y si lo cambiáis por una barra inclinada hacia la derecha, lo dividís. Ya con esas 4 operaciones podéis vosotros jugar con printf, scanf, os creáis unas cuantas variables, las sumáis, las restáis, las multiplicáis y mostrarlas. Y así vais cogiendo soltura con todas esas funciones e instrucciones que os he dicho. Nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias por pasaros, suscribiros, darle a like y todas esas cositas. Venga, un saludo.